La mañana con 35 minutos, ya después de escuchar a Omar Jonathan de Telemundo Arizona, confirmando la delantera que tiene Joe Biden en Arizona, con más del 80% de los votos contabilizados. Me dice Dolia Esteves también desde Washington, no se puede saber quién ganó la elección en Estados Unidos. Están al tú por tú, una elección de fotografía cerrada y que este día se puede dar a conocer, aunque hay otras predicciones que le dan la ventaja a uno u otro. ¿Cuál es tu análisis, Brenda Estefan? Te saludo con mucho gusto. Bienvenida a Proyecto Puente de nuevo. ¿Cómo estás viendo lo que está ocurriendo? ¿Qué números tienes? ¿Qué interpretación tienes de acuerdo a bases o oficiales? ¿O cómo ves la elección, Brenda? Estimado Luis Alberto, pues Buenos algunas días. reflexiones sobre lo que estamos viendo. Los resultados que están saliendo a la vista de las elecciones estadounidenses, pues hacen patente lo que ya sabíamos, una terrible división de la sociedad estadounidense, una sociedad prácticamente fragmentada en dos visiones de país muy diferentes que coinciden en la cabeza con un mismo gobierno, pero que están con noticias diferentes, que viven en una realidad paralela unos y otros, que tienen un mensaje y un discurso distinto unos y otros y que no se hablan entre sí. Una nación verdaderamente dividida. Eso por un lado. Por otro lado, el voto latino del cual se habla, pues prácticamente es un mito, es inexistente. El voto latino está total, no es monolítico, está fragmentado, dependiendo del lugar. Vimos, por ejemplo, en Florida, como el voto de cubano-americanos se fue a Donald Trump por este miedo infundado al socialismo. Ahí viene el coco que les metió Donald Trump con la idea de que Biden podría ser un candidato socialista y también poblaciones en la franja fronteriza de Texas, poblaciones con porcentajes arriba del 90% de latinos votaron por Donald Trump. No fue el caso en otros estados, pero lo que sí vemos es una fragmentación. Esta idea de que el voto latino iba a votar en bloque hacia un lado al otro, pues queda totalmente desmentida, Luis Alberto. Y bueno, también pensar que este es un mensaje también. Las democracias que permiten estos niveles de polarización y de desigualdad en ingresos económicos, desigualdad en acceso a oportunidades, desigualdad racial, etcétera, pues se, se permite, digamos, se genera el caldo para que haya dos visiones de país y para que gane una persona que pudiera ser por muchos de nosotros vista como alguien que no debiera gobernar un país porque habla a punta de mentiras todo el tiempo, porque es un personaje pues bully, manipulador, etcétera, pero cuando él es el campeón de un 40% a lo mejor de la población que siente que esa es la voz que lo representa y es capaz de movilizar esa base, bueno, pues ahí están los resultados. Y si bien es cierto lo que Dolia señala, las elecciones no están ganadas para aquellos que se le dan una victoria absoluta a Donald Trump, de ninguna manera es el caso. Creo que esto todavía tomará días al menos, pero lo que sí es una realidad es que si bien Donald Trump no ganó la elección, sí ganó algo ayer. Es decir, está claro que lo que sucedió hace 4 años no fue un accidente, no fue una casualidad. Está claro que no es cierto que una enorme mayoría de los estadounidenses querían que se fuera, y eso me parece que ya en sí es un triunfo en algo para Donald Trump, independientemente del resultado electoral. Por último, Luis Alberto, también señalar importante, esta rueda de prensa de ayer en la madrugada de Donald Trump, antes de que se conocieran los resultados, ya sabíamos, lo habíamos anotado en diversos análisis, que Donald Trump seguramente saldría a aclamarse victorioso, pero decir me están queriendo robar la elección, antes de que se cuenten todos los votos legales, legítimos, que están allí emitidos por estadounidenses, pues verdaderamente es un golpe a la democracia por parte de su propio presidente, es un balazo en el pie, aún si gana las elecciones, ya las desacreditó y aunque era esperable, es muy lamentable. Oye, puntos muy interesantes que diseccionas. El voto latino fragmentado, me gustaría volver a esa parte, es decir, ¿a qué te refieres? A que creíamos que a lo mejor el voto latino puede hacer la diferencia y podía votar más por Trump, por Biden
por estar la comunidad latina golpeada por el republicanismo, por el trumpismo, vaya, por Donald Trump específicamente, exactamente como dices tú. En 2016 no fue un accidente, es decir, sacó lo que Samuel Huntington decía, ¿no? En su momento, ese antimexicanismo que siempre estuvo o está ahí de Estados Unidos, es decir, vino a refrendar, exacto, porque las encuestas veíamos desde acá que Trump estaba muy golpeado y se iba a ir por el racismo, por lo que está viviendo Estados Unidos. Y no, está el tú por tú, está peleando. Entonces, a lo que voy es entonces, ¿el voto latino también estuvo con Trump o no tiene la fuerza suficiente para haber votado contra Trump, Brenda? Mira, lo que es cierto es que los análisis y las estadísticas hablaban de que entre un 70 y un 75% del voto latino estaría con Biden. Claramente no fue el caso. Es decir, el voto latino se asumía que estaría con Biden o se consideraba justamente por los ataques xenófobos y racistas de Donald Trump. Pero lo que vemos es que al momento de que los cubanoamericanos tienen la idea del socialismo que todavía les habla atrás del hombro, digamos, pues no les importa que su propia etnicidad sea vejada, digamos, sí hay algo más que les interesa. Entonces ahí se genera una fragmentación importante, no hay un voto digamos, que se convierta en una fuerza política como es el voto afroamericano. Hay que decirlo, el voto afroamericano es mucho más sólido y de grupo, buscando los intereses de ese grupo. Claramente en el voto latino esta división pues no permite que lo veamos como un voto monolítico, único, que apoya a un candidato que refleja los intereses de la comunidad en su conjunto. Entonces, bueno, porque, aunque no tenemos a cuánto, por ejemplo, o cuántos latinos votaron, todavía es prematuro, ¿no? Para saber cómo votó la comunidad latina, ¿no? ¿O sí? No, todavía es prematuro, pero sí ya tenemos algunos ejemplos. Lo que te decía yo, el condado de Miami-Dade en Florida, uno de los más importantes, más poblados de Florida, votó de manera copiosa por Donald Trump, un condado mayoritariamente de cubanoamericanos. También estos 5 distritos, condados pegados a la frontera mexicana en el lado tejano, pues también votaron por Donald Trump, a pesar de tener niveles de arriba del 90% de la población es latina. Entonces, no hubo esta idea de que como va a favorecer a los jóvenes DACA, como va a favorecer a un alivio migratorio, como va a favorecer, digamos, a los nuestros y a un discurso que va a ser menos agresivo contra los nuestros, vamos a votar por Biden. Eso se Contrario a lo desdibujó. que pasó en Arizona, ¿no? Fíjate, eso sí, pero contrastando aquí en Arizona, me decía ahorita Mark Jonathan de Telemundo que en Maricopa County, ahí el condado de Maricopa, donde está Phoenix, Chandler, o toda la área fuerte, Scottsdale, de Arizona, ahí sí ganó, por ejemplo, Biden. Es decir, Arizona, que es históricamente republicano, pero habla de la fragmentación, como tú dices, es decir, por acá hacia el este, con Miami, con Texas, con Trump. Hacia acá al oeste o Arizona todavía votando por Biden es algo histórico, pero es esa fragmentación, pues no hay un voto latino unificado. Pensamos que también que por los ataques de Trump pudiera votar el latino mayoritariamente, las encuestas dices daban 74% y no, te da la razón en la fragmentación, Brenda, para lo que comentas. Entonces, conclusión, Brenda, en esta situación. Bueno, todos los escenarios están en la mesa, Luis Alberto, incluso por poco probable que parezca, hasta un empate en el cual ninguno de los dos lograra el número mágico de 270 podría ser viable. Hay combinaciones que permitirían eso. ¿Qué sucedería en un caso como este? Bueno, el Congreso de Estados Unidos, el nuevo Congreso votado, elegiría al presidente. Sin embargo, no cada congresista tendría un voto, sino que cada estado tendría un voto dependiendo de la mayoría, el partido que tenga la mayoría en cada estado, ese partido emitiría el voto a nombre de su estado. Y en ese sentido, pues se vuelve un escenario complicado, difícil, y que Donald Trump puede aprovechar para cuestionar aún más las cosas. Se vienen, creo que todavía algunos días largos. Hemos hablado también del famoso blue shift, este efecto que describió el jurista estadounidense Richard Pauling, por el cual los votos que llegan después del día de la elección, desde hace 20 años, desde hace 2 décadas,
tienden a favorecer a los demócratas. Es decir, el voto por correo, el voto anticipado, suele favorecer a los demócratas, y lo que vamos a ver es que en estos estados que todavía están en disputa y que pareciera que Trump tuviera una ventaja, podría cambiar la tendencia en los próximos días, y eso aún le daría más elementos a Trump para decir que se trata de un fraude. Lo que veremos será no solamente una batalla legal, sino también una batalla por la legitimidad del discurso. Trump estará buscando hacer ver al mundo que cualquier voto que llegó después del día de la elección y cualquier tendencia que cambie es antidemocrática, cosa que no necesariamente es cierto, puede ser totalmente legal, pero él se está vacunando de esa manera. Vaya situación. Excelente análisis. Gracias, Brenda. Te agradezco mucho y estamos en contacto. Buenos días. Luis Alberto, que tengas un buen día. Igualmente, Brenda Estefan, ya vio usted el contexto, lo que significa ese voto fragmentado latino. Dice, en Miami ganaron, por ejemplo, el condado de Miami, en donde hay una comunidad cubano-latinoamericana grande. En Texas, por ejemplo, latinos que pudieron haber votado por Biden están con Trump, mientras que acá en Arizona, como le decíamos con Telemundo, los condados de Phoenix, Chandler y toda esta comunidad importante de Maricopa lo gana Biden. Hasta ahorita son las proyecciones oficiales. Vaya situación, en medio de qué estamos, doctor Lorenzo Meyer, doctor de Relaciones